Bueno, bienvenidos a este especial de TLB1. Le damos todos las gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema también especial. Creo que los especiales de TLB1 tienen la virtud de poder tocar temas que no son necesariamente coyunturales, que tienen que ver con un montón de cosas, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo que vivimos. La semana pasada entrevistamos a un sacerdote exorcista, hablamos del exorcismo, un tema casi tabú y tan importante y que efectivamente existe. Existe y funciona, y toma cuerpos, y reacciona con respecto a esto y muestra su presencia en la tierra, muestra su presencia por lo menos en nuestra vida cotidiana, con el sufrimiento a través de los que son poseídos, y el entorno que tiene que vivir también con ese drama, hasta que, bueno, viene la asistencia de expertos, especialmente en exorcismo, que es lo que provoca que ese poseedor abandona el cuerpo. Como todo eso trae diferentes síntomas, este programa quisimos hacer una continuación, no exactamente de ese tema, pero que tiene que ver con el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Qué experiencias se tiene el dolor? El dolor es un tema subjetivo, es un tema personal, el dolor es un tema físico, exclusivo, es un tema mental, tiene que ver con, en fin, con el sufrimiento, en fin, todo este tema que abarca el sentido del dolor, la interpretación del dolor. Hemos invitado a dos amigos, dos grandes amigos de la casa y dos grandes pensadores argentinos que hemos tenido aquí en el canal, pero que para nosotros es un placer poder develar este tema, que tal vez sea interesante para muchos y estoy seguro que es muy interesante para muchos más que muchos. Así que les agradezco la presencia de Alberto Vuela, filósofo, experto en metapolítica, gran escritor, acaba de sacar un libro, si me lo alcanza, profesor, ¿Cómo no? un libro que se llama Metapolítica, 5 disyuntivas de nuestro tiempo, vamos a ver si lo podemos mostrar en cámara, Vale. Ya es el número 5, Vale Alberto 100 Vuela. Vale 100 pesos. Vale 100 pesos. Se puede Así que comprar, ya saben, se puede va comprar a estar en vidriera seguramente en el canal. Se puede en el comprar. canal. Y por supuesto nos acompaña también un venerísimo pensador argentino, médico, cirujano, articulista, consultor internacional, realmente un gran pensador, el doctor Hugo Esteban. Gracias, Hugo, por estar aquí. No, nada de pensador. Lo que sí soy un testigo de gente que tiene dolor. Y provoco dolor porque yo soy cirujano. De manera que uno sabe que se tiene que medir en eso y bueno, ya surgirá a lo mejor contarles un poco lo que intentamos hacer. No, lo importante es que basamos todo en el sentido común. Y en eso has dado pruebas enormes en todas las invitaciones que te hemos hecho acá en los programas de transmitir un sentido común. Y el sentido común es algo tan escaso. Bueno, dice Descartes al comienzo de las meditaciones metafísicas, el sentido común es aquel sentido del cual nadie se queja. Lo cual nos quiere decir dos cosas. Confiemos en el sentido común, pero no agotemos la sabiduría en el sentido común. Tal cual, y bueno, mejor que el sentido común es el buen sentido. Exacto. Lo que pasa es que la civilización nuestra ahora está tan perdida respecto de lo bueno y lo malo, que vaya a saber cuál es el buen sentido de la civilización en su conjunto. Pero bueno, pero en esta materia concreta del dolor, yo creo que el buen sentido o el sentido común es cómo se puede aliviar y hasta qué punto se puede aliviar el dolor físico y el espiritual. Antes, ¿no? ¿se puede decir qué es el dolor? ¿Pueden definir médicamente qué es el dolor? No, el dolor es una serie de síntomas que generan signos que responden a estímulos nocivos a través de todo un sistema neuropsicológico que en alguna medida, si uno quiere ser un poco teleológico, está para protegernos. Yo cotidianamente, yo que opero el tórax, le tengo que decir a la gente, mire, a usted esto le va a doler. Y le va a doler porque si usted se aprieta una costilla, con la misma presión le produce más molestia que si con esa presión se oprime un brazo, se oprime el abdomen, se oprime una pierna. Tal vez porque Dios quiere cuidarnos más los órganos que están alojados en el tórax, que son los pulmones, el corazón, el esófago, en fin, que necesitan más protección que los que están en otro lado. Eso es darle una finalidad al dolor.
Yo creo que el dolor es un conjunto de reflejos protectores. Ahora, ¿cómo se vive ese dolor? ¿Cuál es la intensidad en que ese dolor nos protege y a partir de cuándo nos quiebra? Eso es difícil y por eso los médicos desde toda la vida hemos tratado de pelear contra el exceso de dolor. Pero también les confieso que yo a veces le tengo que decir a la gente, bueno, mire, el señor tampoco se queje tanto porque un poco de dolor es vida. El que no le duele es porque no pasó el posoperatorio. O sea que tiene que haber un equilibrio. Y creo que nuestra prevención, nuestra explicación, nuestra comprensión como médicos y en mi caso como cirujano, creo que ayuda mucho a soportar, porque lo malo es el dolor que no se entiende. El dolor con ese... ¿Y esto por qué? Tanto en el dolor espiritual como en el dolor físico. ¿De dónde viene? Si yo sé que algo me va a doler, que la gente está para darme un alivio, que me van a ayudar, que no va a ser una cosa insoportable, que no me voy a morir de dolor, entonces seguro que ya con eso solo ya voy a empezar a vivirlo mejor. ¿Por qué? Porque el organismo tiene, digamos así, entre comillas, hormonas que ayudan a protegernos del dolor. Las endorfinas nos permiten mejorar nuestro umbral físico del dolor. Alberto, ¿cómo se interpreta filosóficamente el dolor? Y bueno, estaba escuchándolo con atención acá al amigo Esteban. Y claro, él da la definición del dolor, que es la definición médica, es decir, el dolor de la sensibilidad. El dolor tiene niveles, ¿no? Bueno, el tema de la sensibilidad es el primer dolor, es el dolor que trabaja la medicina, las neurociencias trabajan las consecuencias del dolor. Si las causas se estudian y las consecuencias se lo van combatiendo. Pero filosóficamente, en su esencia, el dolor es más allá que la concepción médica. El dolor, los filósofos antiguos ya lo habían visto bien, es la privación de lo que es conforme a la naturaleza. Es decir, el dolor es una privación, decían los antiguos. Es decir, el hombre está privado de algo por el dolor. El dolor nos priva de la salud, lo que es conforme a la naturaleza. El dolor es una privación, como se ha enunciado, por ejemplo, la ceguera, la sordera. Para la filosofía, todos estos son privaciones de ser, porque el hombre naturalmente está para estar sano, no para estar con dolor o estar enfermo. Entonces, el dolor es una privación de lo que es conforme, lo que nos corresponde por naturaleza. Ahora, el tema del dolor en nuestra civilización contemporánea, ¿qué ha pasado? Por otra parte, el hombre también es productor de dolor. No solo por lo que le puede suceder un accidente y demás, sino que es productor por lo que hace mal. El hombre hace muchas cosas mal, sobre todo en esta civilización, cosas mal. Provoca incluso más daños que beneficios. Por ejemplo, toda la tecnología y demás, la bomba atómica ha producido más daño que beneficio, no sé si me explico. Entonces, el dolor es algo que es... el dolor es un estado, no es una acción, es un estado. Ante este estado vos tenés dos actitudes, clásicamente, ¿no? Dos actitudes. Dos actitudes ante el dolor. El lastimero y el doliente. El lastimero los médicos lo ven y lo han visto. Es aquel que patalea, que grita, que está disconforme con el tema del dolor, que no lo asume como tal y que después al final termina deprimiéndose y los médicos no saben cómo levantarlo, porque es el lastimero, el que no le ve el sentido al dolor. Y el otro es el doliente, el que lo asume el dolor. El doliente es aquel que padece el dolor, que asume el dolor. Y que, bueno, estas son dos actitudes. Pero para la filosofía lo que busca es el sentido. Pero eso suena como más objetivo y personal, como lo... Claro, porque en realidad, si uno dice, si me piden a mí una definición del dolor, yo diría, el dolor es lo que el paciente dice que le duele. Eso es el dolor.
Porque el dolor, como la muerte, es absolutamente subjetivo y personal. Los médicos hoy, yo vengo a un congreso de medicina y como dice muy bien, hay que tratarlo al paciente como persona. Como persona, ¿qué quiere decir? Que se trata al paciente, por eso se dice que hay enfermos y no enfermedades. Las enfermedades se estudian, porque se estudia al hombre como formando parte del género y la especie. Es decir, el animal racional, ese es el individuo, el animal racional, es estudiado en esta enfermedad, cuando le afecta esta enfermedad, esta otra enfermedad, esta otra, a ese animal racional, ese es el individuo. Pero los médicos, sin saberlo, pero porque la medicina es una disciplina absolutamente genuina, es un producto de lo más genuino de Occidente, sin saberlo, detrás de esta concepción está la idea de persona. Los médicos, probablemente el 99% de los médicos ni lo sepa, que no digo el caso de Esteban, que es un hombre que estudia y demás, pero el 99% no sabe que está la persona. No sé si me explico. Estudian y bueno, pero ahora se van a estudiar al individuo, porque ellos, cuando estudian una enfermedad, la enfermedad tiene que tener la generalización de la especie. Esta causa tiene que afectar a todos los animales racionales de esta manera. Pero cuando lo afecta a Pedro, Pedro es único, singular y irrepetible. Moral y libre, que son los rasgos de la persona. Yo también te podría decir, la persona es la naturaleza racional, la sustancia racional de naturaleza individual, y nadie entendería nada, que es la definición de Boesio. Yo le estoy dando una definición fenomenológica de persona actual. Único, singular e irrepetible, moral y libre. Y ahí es donde tratan al enfermo. Y yo vengo de este congreso muy contento porque los médicos, sin saberlo, tratan, en general los buenos médicos, tratan al paciente como persona. Entonces, este salto, vengo asombrado porque me doy cuenta que una disciplina tan genuina como la medicina tiene, sin haberla estudiado, porque seguro que no lo estudian en la facultad esto, tiene atrás, todavía sigue vigente, el tema de la idea de persona. No sé si... Totalmente de acuerdo con vos, pero al final vos señalaste bien, esto no se aprende hoy en la facultad. Por lo menos no se aprendía en una facultad totalmente positivista como la que yo estudié hace 30 y pico años, 40 años. Pero aunque hay un cierto movimiento hacia una especie de humanismo médico, en general en la facultad de medicina el dolor es una manera de hacer el diagnóstico. Le duele de esta manera, en tal lugar, se propaga a tal lado, se irradia a tal otro, aparece en tal momento del día, es de tales características. Hay una serie de cosas que uno lee dolor y no tiene nada que ver con la subjetividad del dolor, no tiene nada que ver con la persona, es como se estudia como un ente, como se puede estudiar el rubor, digamos, el aumento de circulación, como se pueden estudiar el calor, la temperatura, qué sé yo, así se estudia el dolor, que no está mal. No está mal, no. Es técnica, una interpretación. Y es la manera técnica. Es la forma de llegar al diagnóstico. No es lo mismo el dolor que provocan los cálculos vesiculares, por ejemplo, para decirte, que el dolor que producen determinados tumores. Claro. O no es lo mismo el dolor de una contractura muscular que el dolor de un derrame pleural. Entonces nosotros tenemos que saber una serie de cosas técnicas, pero me parece que la gracia y lo que se pretende en una reunión como esta no es que yo venga y acá diga el dolor cuando aparece y uno percute tal cosa. No, lo que interesa en este momento es el dolor, la actitud del hombre frente al dolor, del que lo sufre y de los que de un camino u otro pretendemos paliarlo. Tendría que haber un sacerdote acá, por ejemplo, también. Bueno, pero... y un psicólogo, probablemente un psiquiatra. Digamos, es ver al dolor integrado al hombre. El otro aspecto que es interesante señalar, si ya hemos visto, por ejemplo, qué es el dolor, es la aproximación etimológica. Por ejemplo, dolor, el término viene del latín, directamente dolor. Nosotros, como dicen los franceses, los que hablamos castellano, hablamos un mal latín.
Dolor viene de dolor. ¿Y qué quiere decir en latín dolor? Dolor. Herida. Una herida, quiere decir. Una herida que nos hace sufrir. Y ahí nos lleva a otro tema, que es el sufrimiento. El sufere, del latín, que es sufero. Es llevar por abajo. Entonces ahí salta la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento. El dolor es aquello que está presente, que me hirió, mientras que el sufrimiento es aquello que yo llevo por debajo, aquello que soporto en forma privada. Por eso el sufrimiento es el dolor conservado, mientras que el dolor tiene relación de presente. Cuando va al médico, me duele la muela, me duele el dedo, me duele la panza, yo qué sé. En cambio, yo sigo sufriendo por la pérdida de mi trabajo, sigo sufriendo por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un miembro. Entonces, y es interesante porque, por ejemplo, en inglés dolor le dicen pain, ¿no? Pain. Y en francés, o pain, y en francés, pain, y en alemán es peine. En holandés, pinne, viene de poema, poena, que es pena, poena, pena. Pero estos términos, ¿por qué vienen? ¿Y qué quiere decir? Castigo. Miren qué diferencia que hay. ¿Por qué? Porque todos estos términos están acuñados, este término de pena, está acuñado de alguna manera posterior o en la época de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque la visión que se tiene del dolor es la visión veterotestamentaria, que es la visión, el dolor como castigo. Miren qué interesante que se vuelca. Bueno, y ahí tendríamos, por ejemplo, un tema lindo de hablar, ya que tratamos de hacer filosofía. Pero este es un tema lindo de hablar. A ver, el dolor como castigo. Es interesante porque hay diferentes teorías con relación al dolor, claro. ¿cierto? Sí, y nos gustaría escuchar esas teorías. Pero también el dolor, recién planteabas que puede ser una herida, puede ser algo, y el sufrimiento es algo que conlleva posterior. Claro. O puede ser anterior también. Claro, el sufrimiento. Pero me gustaría que evaluemos un poquito y deshilachemos un poco más entre ese dolor y sufrimiento, porque involucra en muchos aspectos de la vida del hombre, ¿no? Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con el doctor Hugo Esteva y Alberto Vuela, filósofo. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este especial de TLV1 sobre el dolor, sufrimiento, que es el capítulo que vamos a tocar ahora. Y después, todas estas escuelas, ¿no? E interpretaciones que hay a través de la historia sobre, particularmente, el dolor, ¿no es cierto? Y el sufrimiento. Seguimos aquí en el piso con Alberto Vuela, filósofo, y con el doctor Hugo Esteva, que entre paréntesis, me gustaría aclararlo porque para nosotros es un gusto, hoy se le entregará un premio en la Academia Nacional de Medicina, un premio a la trayectoria, ¿no? Como un maestro de medicina. Sí, no es un premio de la academia, es un premio que se recibe en el ámbito de la academia, es un premio de una antigua revista médica que se llama La Prensa Médica, que elige 3 médicos que consideran que hemos tenido alguna influencia sobre nuestros colegas. Qué bien, Bueno, te felicito, la verdad que te felicitamos acá y... Sí, es un gran... No sé, es importante. Tenemos a alguien con un premio. Alberto Vuela, ¿nunca recibió un premio? No, jamás me van a dar un premio. Pero no importa. Pero trajimos a Maliandi,
que Maliandi fue Premio Nacional de Cultura. Bueno, eso así que ya tenemos 2 premios. Premio en Medicina y Premio en Filosofía, ya está. Bueno, sigamos entonces. El dolor y el sufrimiento, ¿no? Sí. Esta etapa del dolor no se puede cortar y hay un impacto del dolor, supongo que puede ser. Sí, porque el primer impacto es interesante. Yo, si quieren, profundizo un poco el tema, pero tampoco quiero sobrellevar la conversación, ¿no? Pero el tema del dolor es estudiado, sobre todo en la filosofía contemporánea. Acá hay un filósofo que fue extraordinario, que fue el eslabón perdido de la filosofía contemporánea, que no lo estudia ni el gato, porque en la facultad lo pasaron con la bota de 7 leguas y no se estudia, que fue una cabeza extraordinaria, fue el que en realidad todo el círculo de Viena nace de él. Y Heidegger, cuando comienza filosofía, comienza a estudiar sobre el libro Las cuatro causas de en la filosofía de Aristóteles. El tipo se llamó Frank Brentano. Brentano fue un médico, filósofo, fue jesuita, fue dominico. Brentano era un pensador católico como pocos hubo. Tuvo como discípulos a Mintz, a Freud, a Husserl. Toda la escuela ¿por qué se fue a Viena? Porque Brentano se fue de la iglesia después del primer Congreso Vaticano, el Vaticano I, que fue una verdadera porquería. El 2 después le siguió, que fue más o menos parecido, pero el Vaticano I fue se fueron. Los católicos viejos dejaron la iglesia. Pero para no hacerle el caldo a los protestantes alemanes, Brentano fue a ver al obispo y le dice: mira, Brentano, te vas de la iglesia, no te vayas, no te quedes en Berlín porque lo vas a escandalizar. Y tras que nosotros estamos perseguidos por Bismarck, porque usted estaba todo el problema de la Kulturkampf en ese momento, donde los católicos alemanes se tuvieron que ir al Volga porque los pasaban a degüello, ¿no? Una guerra entre la iglesia y Bismarck. Bismarck quería ser una sola nación protestante, prusiana. Por eso vienen después los alemanes del Volga, vienen acá a Argentina. Pero por eso se van al Volga, porque el zar de Rusia los protege por 100 años. Cuando cumplen 100 años, lo fleta. Entonces, este Brentano es el que dice, no, el tema del dolor lo analiza hay un libro, se llama así, psicología experiencial, por así decir, o psicología empírica. Es una especie de libro, es el fundador de todo esto. Entonces hay que distinguir claramente lo que es la sensación de lo que son los sentimientos del dolor. Lo distingue claramente. Lo que es lo físico y lo que es el sentimiento sobre lo físico que despierta. Y él establece 3 elementos, 3 cosas fundamentales que después lo usa toda la axiología o fenomenología, que son la tabla mínima de valores que hay una jerarquía de los valores, una jerarquía mínima. El que no lo ve, que no lo vea, que es lo agradable, lo virtual, lo espiritual y lo metafísico religioso. Esos son los 4 niveles de valores. Vos tenés valores, lo agradable, que viene a ser lo útil, lo vital, que es todo lo que necesito para estar vivo, lo espiritual, que es todo aquello que necesita de atención el alma, por así decirlo, el tema de la conciencia, que son todos los actos intencionales. Y después viene lo religioso, que bueno, Brentano dice, esto ya se fue, desapareció. Entonces dice que el dolor, en el orden así de lo agradable, que es el orden del sentimiento, el orden del gusto, eso lo trata la medicina, bueno, lo ha tratado, las terapias neuronales, demás. Después viene la parte anímica, que es todavía, que está vinculada al medio, es decir, yo qué sé, me siento mal, ¿por qué se siente mal? Sí, porque hoy es un día nublado, bueno, está vinculado al medio. No sé si la vida está vinculada al medio. Y después está algo que ya desaparece del medio, que es la conciencia intencional. Entonces el dolor tiene otro problema, que es el dolor de conciencia. Entonces ahí digo, bueno, el dolor de conciencia es, bueno, yo qué función cumplo en el mundo, cómo asumo el dolor, Y el último viene el dolor, que es el dolor de desesperación, que es el dolor religioso, que es el dolor metafísico.
Por eso el más grande, el más, ¿cómo podríamos decir? El más fanático de los cristianos que hubo en Occidente, el más fanático cristiano, el más cristiano de todos los cristianos que hubo en Occidente fue el filósofo danés Søren Kierkegaard. Entonces escribe el Tratado de la Desesperación, que es cuando el dolor penetra la última capa, que es la capa metafísica, la capa religiosa, ¿sí? para el que cree. Entonces fíjense que el dolor, yo le explicaba a estos médicos, que el fenómeno del dolor tiene estos 4 aspectos que hay que analizar. No se puede quedar solamente en que me pincho, bueno, y me pongo una curita. Tiene 4 aspectos fundamentales el dolor. Y esto es lo que hay que analizar. Bueno, entonces aportamos un poquito nosotros. En la medicina, Hugo, se contemplan etapas del dolor, se contemplan etapas del sufrimiento. Te reitero, depende de quién, depende del médico. Depende de qué médico. Hay médicos que contemplan, hay médicos que no contemplan nada, hay médicos que contemplan mucho, hay médicos que se ocupan. Pero eso depende de la moral del médico, depende de la sensibilidad. Yo creo que depende. Ahora después te voy a hacer un relato de algo que oí la semana pasada. Pero antes de eso, ya que tocó Alberto algo respecto del dolor y la religión, quiero citar a C.S. Lewis, que fue un anglicano, un filósofo y ensayista anglicano, que nunca dejó de ser anglicano por más que estado muy cerca de la conversión católica, porque todos sus amigos eran cercanos, sus amigos y los profesores con quienes trabajaba en amistad, que escribió un ensayito que se llama El problema del dolor. Y él trata el dolor como tribulación, como dolor espiritual más que nada, ¿cierto? Y tiene una frase que yo voy a tratar de parafrasear que a mí me resultó de lo más aclaratoria, esclarecedora y esperanzadora, que dice más o menos así: Dios habla a nuestros otros sentidos, pero el dolor es el megáfono de Dios. Es decir, que si tiene un sentido el dolor, es hacernos pensar en más allá. Empezando por representar el dolor que nos ha salvado. Al Hijo de Dios sometido al dolor espiritual que tiene que haber sido enorme, que es el de la Virgen también, ¿no? El horrible dolor de ver lo que le pasó a su hijo, lo que le estaba pasando a su hijo del modo más injusto. Pero también el dolor físico de Cristo. En ese sentido, la película esta de este hombre del norteamericano, Mel Gibson, La Pasión. Una cosa bestial. Entonces, ese sentido. En ese mismo librito de Lewis, hay un apéndice que escribe un clínico amigo de él y que señala, por su observación como médico, cuánto heroísmo hay en soportar el dolor por parte de los enfermos. Es decir, que como el dolor, si uno lo mira bien, nos mejora también. No nos debe desesperar. Debemos intentar que nos mejore. Pero me estará oyendo alguien que diga, sí, pero doctor, pero el dolor, cuando a mí me duele que usted puso un tubo, que yo... Bueno, sin duda, ahí estamos con una serie de medidas para mejorar ese dolor y para atenderlo. Y termino con la anécdota que les prometí. Me llamó la atención que la semana pasada se presentó en la Academia de Cirugía un trabajo que hizo un colega a quien aprecio mucho, que no piensa como yo ni tiene la misma fe que yo tengo, pero que todos es un hombre de calidad. Pienso que a raíz de algo que le pasó, pero que se refería a través de una encuesta, a la actitud de los médicos, de los cirujanos, antes y después de haber sufrido el dolor y la preocupación de una gran operación, una cirugía mayor o supramáxima. Y si bien el 60 y pico % de los encuestados dijo que había cambiado su actitud respecto a los enfermos después de haber sufrido la enfermedad, hubo un 30 y pico % que no. Y no por decir, porque yo ya tenía una actitud muy caritativa, no, que no cambió. Quiere decir que
a mi entender, que hay un alejamiento entre el yo del médico y el yo del enfermo. Y esto daría para mucho, pero creo que el sistema en que estamos viviendo la medicina no nos ayuda, porque la medicina es una medicina, esto es el final, me parece, de la medicina positivista. Es una medicina donde falta la caridad. Da un poco de pudor decir esto, ¿no? Pero realmente falta el afecto por el enfermo. Y yo he visto en las últimas generaciones unos cuantos muchachos muy buenos, muy estudiosos y yo, pero distantes respecto del enfermo. Y creo que en eso tienen que un poco que ver los abogados y los juicios. Porque crean una relación conflictiva en lugar donde debería haber una relación de afecto. Bueno, pero también esto es, yo creo que la filosofía tiene cosas para decir ahí, y por eso me parece que tendría que buscarse también una imbricación de las disciplinas. Los médicos necesitan, porque vos me decías recién, bueno, que entonces el dolor está Dios macanudo. Pero básicamente puede el paciente no creer, puede ser el paciente no creer, el paciente ateo. ¿Qué tiene que decir el filósofo general, para ser más general todavía que esto? Que el sentido del dolor, si hay un sentido del dolor, el sentido del dolor, ¿dónde lo encuentra? Por ejemplo, la filosofía, ¿dónde lo encuentra? Yo que estoy pensando. En la idea de sacrificio. Y voy al tema. Porque el sacrificio siempre es algo, es por algo. Es decir, el dolor no puede. El peor problema, la forma de no poder soportar el dolor es cuando uno no le encuentra un sentido al dolor. Esto es lo más difícil para recuperar al doliente, cuando el doliente no tiene un sentido. ¿Y cuándo se encuentra esto en filosofía? Se encuentra en la idea de sacrificio. Porque la idea de sacrificio es, esto lo hago en función de otra cosa. ¿Y el sacrificio en qué consiste? El sacrificio siempre es el sacrificio de lo inferior por lo superior. Entonces uno se da, en el sacrificio del dolor, uno se da un carácter inferior, aunque muchas veces no lo tiene. Pero, por ejemplo, ¿por qué soporta, pensándolo objetiva? Estamos haciendo fenomenología, es decir, yo estoy describiendo los fenómenos que se ven del dolor a diario. Una madre tiene un hijo, sufre, tiene dolor, sí, pero ¿por qué lo tiene? Lo tiene en función del hijo. Y el soldado, ¿por qué va a la muerte o se sacrifica? En función de la patria. Es decir, siempre vemos que el sentido del dolor implica la idea de sacrificio, ¿no? Ahora, esta idea de sacrificio, nosotros tenemos dos versiones. Yo para redondear un poco el tema del dolor, tenemos dos versiones de la idea de sacrificio. Es decir, una idea de sacrificio es esta versión veterotestamentaria del dolor como castigo, que es la versión típicamente que está tomada de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es la versión que tienen hoy las compañías, por ejemplo, las compañías de seguro. Hay un accidente, el dolor se lo pago con plata, las compañías de seguro, las multinacionales, el dolor con plata, lo arreglo con plata, punto. Ese es el dolor, ojo por ojo, esta es la versión veterotestamentaria. Pero esta versión del castigo, es decir, la versión del dolor como aquello que me permite purificarme, aquello que me permite ser más hombre. Y ahí es donde entra el dolor positivamente en la existencia, cuando el dolor me permite mejorar. ¿Y qué esta versión qué es? Y esta es la versión cristiana clásica. Esta no es la versión veterotestamentaria, sino que esta es la versión de decir, ¿el hombre qué es? Bueno, el hombre tiene un obrar verosímil en esta vía, la versión de lo posible. Existe el arrepentimiento que nos perfecciona. El arrepentimiento es muy importante. Por otro lado, existe, si este perfeccionamiento me da el dolor, ¿cómo me consta a mí de que el paciente que le duele está mejorando? Primero me dice, bueno, mejoro. ¿Y si el paciente sigue con dolor? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo se contacta el médico con el paciente? El médico tiene una trampa que es fundamental, que le comenté yo le digo, bueno, por lo menos muchacho,
yo hago filosofía, se van a acordar algún día. ¿Cómo es que se trata? El médico con el paciente siempre tiene una relación, un discurso indirecto. Nunca un médico le habla directamente al paciente. El médico le habla al que lo asiste al paciente, para que el paciente escuche. El médico no le habla al paciente, sí le da algunos consejos, pero le habla al paciente ¿por qué? Porque la relación con el dolor que tiene el médico, que es una relación jorobada porque él sabe que es algo que daña, le habla al paciente al asistente porque el que lo asiste es el que está todos los días con él, y solamente la asistencia amorosa, como en el caso de la muerte, hace comprender un poco el dolor. Es el que está más cerca del dolor no es el médico en realidad, o el sacerdote, o la monja, o los bomberos, o la policía, o el militar, que son los que están con el tema del dolor. Es el que está al lado. Pero parece como una complicidad. Claro, porque el discurso, entonces le habla y le dice, y después el que está al lado le hace tomar los remedios y todas las cosas, y el que le dice, no ves que las mujeres o los hombres, yo a mí me operaban en la rodilla y no hacía las cosas, y sin embargo tenía que me agarraban y me decían, no, vos tenés que tomar esto, tenés que hacer la gimnasia, porque el médico, esto es una sabiduría que tampoco le hablan, pero que la usan, que es el discurso indirecto en el lecho del enfermo. El discurso. Entonces, para la comprensión profunda del dolor, se necesita también la asistencia amorosa al paciente, que muchas veces el médico profesionalmente no se la puede dar, pero está el que lo asiste, la persona allegada, aquella persona. Pero son dos interpretaciones por fuera. Claro, del dolor. Siempre, el dolor siempre es un aspecto, es subjetivo y personal, ¿no? Uno no se puede poner en lugar del otro, como la muerte, nadie se muere por otro. La muerte, ¿cómo comprendemos la muerte desde el punto de vista fenomenológico? Solamente la comprendemos a través de la asistencia amorosa, que un poco dice, por eso está el dicho aquel, bueno, uno se muere un poco con aquel que quiso tanto tiempo, no ven los matrimonios que se quieren muchos años, se muere el viejo y al rato se muere la vieja. Estas son cosas que la filosofía sabe. Ahora, no quiero contradecirte porque creo que tienes razón en lo que decís del discurso indirecto, pero eso es una parte. Hay otra parte inefable, que es el discurso directo. Sí. Y eso se ve en los ojos del enfermo. Y uno, obvio, no sufre el dolor del enfermo, pero sufre el sufrimiento del enfermo como médico. Y lo sufre por buenas y por malas razones, como todas las cosas de la vida. Porque uno quiere que le vaya bien a su enfermo, un poco por uno, por su propio prestigio, por el interés de haber hecho las cosas bien. En el caso de los cirujanos es muy directo, pero también por el enfermo, porque uno le va tomando afecto al enfermo. Y si hay pocos intermediarios, no de los que vos hablás, sino de los intermediarios burocráticos que hay ahora entre el hombre y el enfermo, si uno es capaz de sacárselos de encima, claro. La relación médico-enfermo es algo inefable. Se dice, en la definición más corta que yo conozco y para mí mejor, que es la relación entre una conciencia, la del médico, y una confianza, la del enfermo. Y efectivamente, claro, si eso se desequilibra, se viene abajo esa escalera de dos ramas. Pero entonces, hay también una transmisión que no necesariamente es con palabras, porque a veces, con mucha frecuencia, y sobre todo en los dolores crónicos, o frente a la posibilidad de la muerte, el enfermo tampoco quiere oír. Ese es otro tema para comer. Pero no es que quiere oír, pero él sabe que yo sé que él sabe, y nos entendemos caritativamente. Esto se llama, hay un compadecerse. Uno compadece con. Ahora vos fíjate una cosa. Vos me das pie a algo que fue lo último que habíamos terminado esta charla ya. Le pregunto, le digo, bueno, ¿quiénes son los que tratan el dolor? Primero los médicos, están más cerca del dolor la profesión, donde están los enfermeros, están las monjas, muchas monjas, hay curas que van a los hospitales, están los policías, los bomberos, los militares en caso de guerra. ¿Y qué tienen en común? Todos hizo un silencio, claro, ¿quién va a estar pensando en estas cosas? Yo en Magdalena, tranquilito, ¿qué tienen en común todos esta gente, los que están profesionalmente? El uniforme. Ahora, ¿qué pasa?
En ese momento todos se arreglaron el guardaespaldas. El uniforme. ¿Por qué? Porque el uniforme hace dos cosas. Esto es lo que detrás del dolor hay siempre, es un misterio muy profundo. Porque el uniforme, ¿por qué el uniforme desde siempre? Porque el uniforme, saben esta gente, estas profesiones, menos mal que yo no la tuve mejor, pero saben que es algo malo. Saben, como sabían los griegos, que es una privación. Las privaciones no son buenas, son malas. Y esto lo protege a él, por un lado. Pero por otro lado, el doliente, cuando ve el uniforme del médico que se le acerca, del cura que viene, del bombero que lo rescata, que está colgado de la planta, ve el uniforme del bombero, el policía que lo salva del criminal. ¿Qué es? Entonces ve, es lo que vos observás, Reyes, ve en el uniforme el que lo va a ayudar. El que lo va, de alguna manera, a sacar de la situación dolorosa. Entonces, por eso es tan importante el tema del uniforme en el problema del dolor específicamente. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con este tema que es apasionante, por lo menos cómo lo van desarrollando aquí tanto Alberto Vuela como Hugo Esteban. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en el especial de TV1 sobre el dolor. Hemos tratado diferentes variables del dolor, el sufrimiento, etc. Y quería este capítulo, dentro de lo que es la Argentina, lo que está pasando en la República, donde pasa en muchos países, pero a nosotros nos genera en la Argentina un dolor. El dolor es como está, el dolor es lo que vemos, y lo vemos en el sufrir también. Entonces creo que teniendo dos personalidades, como es el caso del doctor Hugo Esteban y como es Alberto Vuela, es cómo podríamos definir este esquema del dolor de la patria o el sufrir de los argentinos. ¿Cómo cuajaría el dolor en este esquema? Mira, yo no sé cómo cuaja. Yo lo que te puedo decir es que para mí la patria es un dolor permanente. Un dolor que es cada vez más profundo. Porque, sin duda, yo desde que estaba en el colegio primario, que oía que me decían, no, porque en este colegio los muchachos marchaban mejor que ustedes. Uno ya olfateaba que pudiera haber una decadencia. Pero yo miro mi vida de entonces, miro esos años de la Argentina, que eran, digamos, los primeros años de la década del 50. Y yo veo una luz que no veía, y a pesar de que había la discusión política, que si los peronistas, que no peronistas, yo pertenezco a una familia más bien antiperonista, nacionalista por el lado de mi padre. Pero uno va viendo como un desgarrarse, no solo de la Argentina, de la civilización en que vivimos, un poco con ese aceleramiento que se sabe que corresponde a las decadencias, propio de las decadencias. Pero uno ve que se ha hecho mucho más rápido este caer del conjunto y de las instituciones en particular. Y yo lo he vivido y lo vivo en las instituciones dedicadas a la educación, y particularmente en la Universidad de Buenos Aires. No porque haya sido el sumum nunca, no, sumum no fue, siempre hubo mucho por hacer y siempre estuvo esa lucha, digamos. Sí, pero hay... Pero la decadencia de la calidad concreta hoy, yo lo puedo decir públicamente porque lo digo en todos lados, hoy hay profesores de cirugía que no saben operar.
es una paradoja, es realidad. Entonces, eso es un dolor de todos los días, es decir, no tener más ganas de pasar delante del lugar al que uno le entregó y disfrutó, pero en el que trabajó años, porque no le ve salida. Y pensar, en mi caso que tengo una punta de nietos, pensar que queda para atrás. Harán su vida, Dios los va a ayudar, sí, pero mientras tanto, ¿cuánta potencia de esta patria, de este país, ha sido dilapidada? En mi profesión particularmente, no quiero exagerar, pero hará unos 30 años, América Latina estudiada por libros argentinos. Eso se terminó. En medicina, se terminó. Bueno, ha pasado también en filosofía lo mismo. Yo dicté 27 años en la universidad. Y ha pasado lo mismo. Por ejemplo, tipos que se dedican a filosofía antigua y no saben griego. Nosotros antes teníamos que hacer griego, 5 griegos, con Ronquimar, lo que era Ron, con Schlesinger, que era Schlesinger vino de Alemania, la Universidad de Buenos Aires. Nosotros creamos una escuela de traductores del griego. Hicimos traducción. En el caso mío, por ejemplo, hice la primera traducción al castellano del Protréptico de Aristóteles. La primera, mucho antes que los españoles, que los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un profesor que era Egerlanz, que era un hombre de origen alemán, que era uno de los mejores helenistas del mundo, ¿no? Ahora, el tema de la decadencia es... Bueno, hemos trabajado mucho ese tema. El tema de la decadencia tiene una ley fundamental, que siempre se puede ser más decadente. Esa es la ley de la decadencia. Y nosotros no estamos en decadencia, y Occidente está en decadencia. Y en el tema del dolor más. Porque el tema del dolor, los más ricos van a buscar soluciones orientales, que es lo que llamaba Schopenhauer, que es el filósofo más influido por todo el hinduismo y todo el brahmanismo, que es la anulación del yo. Es decir, se intenta combatir el dolor a través de la negación del yo. Es decir, es una especie de anular el yo. No se anula el dolor, se anula el yo. Si se anula el yo, no hay sujeto de dolor. Entonces esto es una especie de hacer todo un esfuerzo para sumirlo al hombre en una especie de calma chicha. Una especie de, hablando en criollo, un miasma cósmico. Entonces, ahora, ¿cuál es la tesis? Es que los grandes teóricos son teóricos orientales. Es decir, vamos a anular el yo. Lo que más le quedaba a Occidente, que es la idea de persona, que habíamos hablado al principio, en el tema del dolor, hay todas unas corrientes, nosotros lo vimos acá. El año pasado lo vimos uno que enseñaba a respirar, un yají no sé cuánto que hicimos. Bueno, esto es la decadencia absoluta. Porque si yo pienso que el dolor lo combato anulando lo más profundo y lo más propio que tengo, que es el yo, en una especie de entendimiento agente universal, como decía Avicena, el árabe, y bueno, entonces ¿para qué está la persona? Entonces se licúa todo. No sé cuáles son los actos nobles, los actos innobles, lo bueno, lo malo. Esto es terrible. Bueno, en el caso de la Argentina, Argentina es el extremo occidente. Argentina se caracteriza por imitar. Toda la vida espiritual de la Argentina es una gran imitación. Aparte, una imitación como un espejo opaco, que imita y encima imita mal. Nosotros estamos muy jorobados. En el orden filosófico, nosotros casi no tenemos filósofos en Argentina. Cuando hemos tenido cabezas extraordinarias, como Juan Luis Guerrero, Miguel Ángel Virasolo, Alberto Rullés, Nimio Danquín, ese es el dolor. Gonzalo Casas, prácticamente. ¿Pero esa decadencia es lo que nos genera dolor? ¿La decadencia es lo que nos genera dolor? No, decadencia no, a mí en realidad no me da dolor. No, yo en todo caso sufro, porque lo llevo por dentro. Sufro, la padezco la Argentina. Padezco la Argentina porque la Argentina es como volvíamos antes, ¿cómo puede ser que nosotros ahora, Argentina tiene algo que es fundamental, que es un pontífice, un hacedor de puentes, y lo tiene en Roma, en el corazón de Europa, y acá no ha habido ninguna modificación?
No, nadie se pone a la altura, hay una exigencia natural de ponerse a la altura. Y acá no hay ninguna modificación, no hay nada, públicamente no hay nada, salvo el museo que inventaron de Bergoglio ahora, o el paseo que hacen por Flores, pero no hay nada que se haya puesto a la altura. No hay ningún dirigente argentino de cierta relevancia que haya dicho, pucha, pero han elegido un papa, un pontífice. Y entonces Argentina, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo un lugar de tránsito, un paso, como lo fue para Solís, como lo fue para Gaboto, para Magallanes, un paso, no es el lugar de Garaido, es paso. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan la plata afuera, porque acá es un lugar de paso, sacan ciudadanía en otro país, porque acá es un lugar de paso, se buscan incluso ir para afuera. Es decir, el tema fundamental es que nosotros hemos caído en una especie de totalitarismo democrático que nos lleva a una delicuescencia como nación. Esto se ve a la clara, no es necesario ser política ni nada por el estilo. Esto es lo que... Entonces, yo, bueno, a Hugo le duele, yo lo sufro. Yo lo sufro. La padezco como algo, no es algo que me duela, yo sigo comiendo, no es me agrede físicamente, la padezco, la sufro, la llevo conmigo, es un sufrimiento y seguramente veo una decadencia muy grande. Incluso uno lee a los hombres que son publicitados y nuestro oficio es leer muchas horas, estudiar muchas horas, y hoy acabo de leer un libro y no me dejó nada. No me dejó nada. Y el autor es un buen autor, no deja nada, no junta, se perdió en el orden filosófico, y calculo que en el orden de la ciencia, se pierde la enjundia intelectual, es la capacidad que tiene la inteligencia de penetrar adentro de la cosa, del intus legere. Esto es la enjundia que hemos perdido. Hemos perdido la enjundia intelectual. Y esto sí, esto da a mí una gran pena. Lo que pasa es que lo vemos en muchos argentinos que, bueno, el nacionalismo, cuando hablamos del nacionalismo, capaz que es una expresión exacerbada de querer algo, desear algo de alguna manera paternalista, ¿no? Esto, ¿cómo puede andar así si puede andar así? Y no entra en la comprensión, pero al mismo tiempo todo eso que nos resulta imposible alcanzar, también nos genera como desazón, como angustia, como dolor en el corazón, ¿no? Que probablemente, como vos bien decís, es un dolor temporal. No nos duele las 24 horas, nos duele cuando nos acordamos, nos duele cuando vemos alguna noticia. Sí, ¿no? Nos hacen acordar cada minuto. Claro, hoy en día. Yo digo que sí, está ese sentimiento profundo, pero en mi caso particular, me enerva ver la pequeñez, la vulgaridad, pensar en lo que hubo, que no necesariamente tiene que ser, porque cuando hablamos de nacionalismo la gente por ahí piensa en una cosa estricta y cuadrada. No, al contrario, nacionalismo es libertad de espíritu, todo lo contrario, es leer, pescar, pero tamizarlo a favor de la comunidad que somos, de la historia de donde salimos y del futuro que suponemos tener, ¿no es cierto? Esa unidad que tiene que ser la patria. Bueno, pero vos ver la tarea perdida, el tiempo perdido, la baja de la calidad. Vos pensás, suponte, yo no soy muy de la filosofía, ¿verdad? Pero la literatura, y más allá de los matices, vos pensás los que nacieron alrededor del 900, es decir, hace 100 años. Borges, Marechal, ¿dónde está? Los tipos que escribían tangos, ¿dónde están? Que le decían a la gente con su idioma, le mostraban una reinterpretación de la realidad poética, musical, toda está la armonía en la música, que la música a mí me parece debe ser armonía, es cada vez más inarmónica. Pero entonces acá hay una negación de la verdad permanente, y a mí me enerva. ¿Qué querés que te diga? A mí me pone los nervios de punta. Como última pregunta, la parte espiritual es una especie de basante para la, digamos, es una especie de cura. ¿Vos hablas portugués? Es una especie de cura, digamos, para todo ese dolor, angustia, sufrimiento, impotencia
Es un bálsamo, digamos. Y seguro. Lo que pasa es que no se tiene acceso. Uno no tiene fe porque dice que cree. No. Uno por ahí, yo conozco mucha gente que dice que cree, dice, no, yo creo, no se tiene fe porque se cree, se tiene fe porque es un don, porque se tiene una pistis, viene pisteo, es un crédito que Dios le da. Y en el caso del espíritu, el espíritu no alumbra en ningún lado. El espíritu, el que dice que trabaja el espíritu, y el espíritu no se trabaja en ningún lado. Se ha perdido el sentido del espíritu. Ahora es lo que está tendiendo, lo que tiende esta sociedad, es a la escuela famosa de Epicurio sobre el tema del dolor. Es decir, evitar el placer y evitar el dolor y buscar el placer. Nosotros, no hay respuesta espiritual. Por otra parte, la respuesta espiritual que uno podía buscar en los mejores centros de Occidente, ha desaparecido lo sacro. El hombre no tiene acceso a lo sacro. Si ustedes mismos están charlando acá conmigo, yo pregunto qué es lo sacro y van a hacer buche, van a decirme cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ha desaparecido lo sacro. León Blois decía, Dios se ha retirado. Hace 60 años atrás, cuando nosotros de muchachos leíamos León Blois, ¿quién va a leer a León Blois? Y ya decían aquel entonces se había retirado. ¿Por qué? Porque lo sacro, si no tenemos acceso a lo sacro, menos vamos a tener acceso a lo espiritual. Tenemos al remedio de lo espiritual, que es el espiritualismo, es el larvado, el cordialista, el que viene de Oriente, estos pastores protestantes, los pastores electrónicos. La Iglesia ha renunciado a practicar lo sacro. Mira el problema que tiene Francisco ahora. Francisco, todos los problemas que tiene, todos los problemas con el banco, con la curia, la plata, las cosas. ¿Por qué? Pero acá hay un problema fundamental que es lo sacro. Y lo sacro, decían los que sabían, ¿no? ¿Dónde radica? En la actio sacra. El hombre no tiene acceso a Dios. El hombre tiene acceso a Dios mediado, siempre mediado. Y entonces la acción sacra. La acción sacra, y la acción sacra por antonomasia en el cristianismo, es la Eucaristía. Y cuando se ejecuta esa acción sacra como la mona, y ahí no alumbra lo sagrado. La inmensa mayoría se ha retirado Dios de las iglesias. Se ha retirado de las iglesias. Entonces, el hombre ha quedado huérfano. Entonces, ¿cuál es el acceso espiritual? Busca sucedáneos espirituales. Sucedáneo espiritual lo encontrará en la droga, lo encontrará en un tipo que habla mejor, ¿no? Como me decía, o un médico, como había uno en el Congreso que él decía que era filósofo. Yo digo, usted es el Gauchito Gil de la filosofía, porque se buscan el hombre necesita atención espiritual, pero lo que le dan es mentira. Lo que le dan es mentira. Lo que le dan es un falso, es un placebo. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué salida puede tener? Es un pobre infeliz. No sé qué es lo que provoca hilaridad. Te esperó a la salida el Gauchito Gil. No, es un buen médico. Pero no es por el tema de los médicos, sino porque es esto. Renunciamos a una dimensión profunda. Heidegger, que fue el más grande filósofo del siglo XX, decía, solo un Dios puede salvarnos, en su conferencia post-mortem, ¿no? Y solo un Dios puede salvar. Nos han invadido, y claro, ese extrañamiento, nosotros, el hombre común no tiene refugio en esa religiosidad popular, donde todos son curas, todos son monjas, en los caminos, entonces, y vos vas, porque yo que vivo en el campo y siempre aparece un Gauchito Gil. Hace 20 años era la difunta Correa, ahora el Gauchito Gil, después aparecerá Juan de los Palotes, porque ese hombre tiene necesidad. Y los que hacen lo sagrado, que los sacerdotes, el que hace el sacer, lo sacro, de ahí viene el sacro, ¿no? El que hace lo sagrado, no lo hace. El que hace lo sagrado se compra un auto, se compra una novia y se va de vacaciones. Ese no hace lo sagrado. Entonces eso queda está una orfandad muy grande, ¿no?
Y bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Hugo, No, cierre. yo que cierro señalando lo que me ha hecho sentir Alberto, que al principio dijo que el dolor era una falta. Y eso es lo que nos está doliendo. Ver un futuro complejo, y ver un futuro complejo en la patria es la tierra de los padres y de los que van a seguir a nosotros como padres. Esperemos. Entonces eso provoca dolor. Y esto no es pesimismo, No. Porque uno está aquí, No. entre otros lugares, concretamente en este programa, Sí. para intentar proyectar hacia Claro, el futuro. No es ese pesimista del deprimido. No. Ha luchado todavía, está en esta actitud, Claro, no en la actitud. Pero eso no quiere decir que no tenga conciencia de que enfrente hay algo duro que hay que romperlo. Claro. Y tenemos la ilusión de que, Claro. tenemos la promesa. Nosotros acá en esta mesa, y yo comparto con Hugo, lo que decimos, ¿qué estamos criticando? Estamos viendo, estamos de alguna manera denunciando la pérdida de sentido. Eso es, la pérdida de sentido. Así como el dolor se recupera cuando le encontramos el sentido al dolor, que es la única manera de superar al dolor, el sentido del dolor que nosotros hemos dicho se encuentra en el sacrificio. De la misma manera, en el tema de la patria, cuando se pierde el sentido, nosotros estamos tratando de recuperar el sentido de la patria. Pero no porque nosotros somos realistas, no somos optimistas tampoco, somos realistas esperanzados, que es una cosa distinta. El cristiano básicamente es un realista esperanzado, no es ni optimista ni pesimista. Muchísimas gracias. Yo creo que utilizando mucho de tus trabajos y lo que se hablaba en esta mesa, sin duda, salir del dolor, por lo menos el dolor que nos significa la patria, o sea, el dolor físico, ¿no? Uno sale a través de las cuestiones que le da el sentido al dolor, ¿no es cierto? Que es, por lo menos, el sacrificio que implica el sacrificio de un bien de orden inferior, entregándolo a cambio de un orden superior, ¿no es cierto?, que es tan importante para darle sentido, es decir, todo lo que estemos padeciendo le dé sentido a algo más importante de lo que vamos en camino hacia el futuro, y que no sea una decadencia mayor, sino que transgreda esto. Así que les agradezco mucho, Alberto Vuela, por haber estado aquí. Gracias. Esteban, mil gracias. Gracias, un gusto estar acá con les agradecemos a todos por habernos acompañado. Esperamos que este especial de TV1 sobre el dolor, en todo sentido, les haya sido de agrado. Los esperamos el próximo especial aquí en Más TV1 el próximo jueves a esta misma hora, 20 horas. Gracias.